Bienvenidos a la iglesia Calvary La Semilla. Soy el pastor Darwin Torres y para mí es un gusto, es un placer y un honor poder abrir la palabra de Dios y poder estudiar juntos de una manera expositiva, verso a verso. Si vienes por primera vez, siéntate en casa. Y las personas que nos están escuchando a través de la radio, pues bienvenidos a cada uno de ellos también. Así que te invito a abrir tu Biblia a Juan capítulo 9 y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 12. Y el título de este mensaje es impresionante. El título para hoy, para esta mañana, es Obedece y verás. Obedece y verás. Jesús está a punto de sanar a un hombre ciego. Pero antes de restaurar su vista, le va a pedir algo sorprendente. ¿Qué le va a pedir Jesús? Jesús le va a dar unas instrucciones y él va a tener que obedecer. Jesús le va a decir, le va a untar sus ojos y le va a decir, ¿sabes qué? Vete al estanque de Siloé. Este hombre ciego que no puede ver, no conocía a Jesús, pero confió y obedeció su voz. Queridos hermanos, Dios no nos llama a entender cada paso, nos llama a confiar y a obedecer. Eso va a ser el mensaje de esta mañana. En Juan capítulo 9, Jesús nos va a mostrar otro milagro. De hecho, es el sexto milagro que Jesús está haciendo aquí en el Evangelio de Juan. Y esto es uno de los milagros donde que va a detonar la bomba. ¿Cómo que va a detonar la bomba? Sí, va a detonar la bomba de la persecución. Los fariseos, el Sanedrín, van a querer matar a Jesús tan solamente por haber hecho otro milagro más. Y vamos a ver que el enfoque de este mensaje está 100% puesto en Jesús, en su obra, en su compasión por un hombre indefenso, un hombre que no tiene tal vez ni las fuerzas, pero Jesús va a tener compasión sobre este hombre. Y Jesús le va a decir básicamente, obedece y verás. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? Quiero llegar a esto, que la obediencia no siempre es fácil. ¿Cuánto dicen amén? La obediencia no siempre es fácil, ¿verdad? Y muchas veces no tiene ni lógica, pero siempre produce resultados cuando se basa en la palabra de Dios. Así como el ciego fue sanado al obedecer, también nosotros podemos experimentar el poder de Dios al confiar en ¿qué? En su palabra. Hermanos, ¿qué áreas en tu vida necesitan ser obedecidas? Y de eso se va a tratar esta enseñanza. Y por lo otro, tal vez no entiendas lo que Dios te está pidiendo, como le pidió al ciego. Tal vez no entiendas ahora, pero obedece y verás su poder y su propósito para tu vida. Hermanos, muchas veces Dios no nos muestra el siguiente paso hasta que podamos obedecer el primer paso. La obediencia es clave. Obedece y verás. Y eso va a ser la historia de un ciego de nacimiento. Así que vamos a ver o vamos a direccionar este mensaje con estas observaciones. Puedes ver en las pantallas, hermanos, estas observaciones. La primera observación es esto. Dios ve más allá de nuestras condiciones. Dios ve más allá de nuestras condiciones. Jesús va a ver al ciego no como una carga, sino como una oportunidad para mostrar su poder y su gloria. La segunda observación, la obediencia que no cuestiona. El ciego no cuestionó las instrucciones de Jesús. El ciego no dijo, ¿por qué me estás untando con salivas y todo eso? ¿Y por qué tengo que ir a este lugar? Él no dijo nada, solamente
obedeció y no cuestionó. La tercera observación, el testimonio que transforma. Este hombre ciego estaba en el templo pidiendo limosna y todos sus vecinos y la persona lo conocieron. Y cuando lo vieron con vista le dijeron, oye, ¿qué pasó contigo? Y ahí va a dar el testimonio. Un hombre llamado Jesús, él hizo el milagro en mi vida. El testimonio que transforma. Abre tu Biblia, por favor, a Juan 9 y vamos a leer los primeros versículos, que dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva y untó el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de ti en estos momentos con corazones abiertos y una mente dispuesta a escuchar tu palabra, tu voz. Te pedimos, amado Padre, que nos enseñes a obedecer en fe y humildad, sabiendo que tu plan siempre, siempre es perfecto. Así que te pedimos que nos abra nuestros ojos espirituales a la verdad de tu palabra y seas tú hablándonos de una manera personal. Pero también queremos aplicarlo a nuestras vidas. Queremos ser obedientes, Señor. Dirija hoy tu mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ver la historia de un ciego. Las estadísticas nos muestran que en todo el mundo, de toda la cantidad de personas aquí en el mundo, el 3% dice que sufren de ceguera de nacimiento. El 3% en todo el mundo. Y a raíz de eso se abrieron escuelas para ciegos, ¿verdad? Y de hecho yo conocí a un ciego también hace 4 o 5 meses atrás. Tuve una reunión con él y él estaba no sé si era un tablet, ¿no? Pero con sus deditos podía explicar algo, ¿no? Cuando se lo conversaba a él, ¿verdad? Y podemos ver algunas limitaciones de una persona ciego, ¿verdad? Aquí en Perú hay 160,000 personas que luchan con ceguera. Es bastante, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la historia de cómo Jesús ve a un ciego. Así que la primera observación es, Dios ve más allá de nuestra condición. ¿Cuál es la condición de este hombre? Es ciego, y es ciego de nacimiento. Fíjate esto, versículo 1. Al pasar Jesús, dice, ¿no? Vio. Jesús vio. Quiero parar un momentito acá. En el templo mucha gente pasaba. Pero Jesús dice, mientras que los demás pasaban y no lo tomaban importancia a este hombre, Jesús sí lo vio a este hombre. Y la palabra ver en el lenguaje original está diciendo que Jesús vio con una mirada intencional. Pero va más profundo también, no solamente intencional, pero tuvo una vista de pasión, de compasión en su corazón. ¿Alguna vez viste a unas personas así?
que cuando algo les llama la atención ponen toda su mirada en una cosa, en una persona, ¿verdad? Yo me imagino que Jesús estaba caminando en el templo y ahí vio a esta persona. Y no fue que lo vio así, no, puso atención en el hombre, fijó su mirada en él y vemos una mirada de compasión. Hermanos, quiero parar un momento. Jesús no ve nuestros problemas, nuestras dificultades o nuestras enfermedades como un obstáculo, sino como una oportunidad para manifestar su gloria. La Biblia me dice que al pasar Jesús vio. ¿Qué vio Jesús? Según este pasaje, vio, dice, a un ciego ¿de qué? De nacimiento. Hermanos, ¿cómo es un ciego? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron un ciego? Hoy les voy a presentar a alguien. No tenemos ciegos acá. Pero mira, ¿cuántos de ustedes vieron un ciego? ¿Vieron sus limitaciones de ellos? ¿Cómo es un ciego? Primeramente sabemos que el ciego no puede ver, no tiene la capacidad de poder ver la luz, no tiene la capacidad de poder ver los colores, ni las formas, no puede ver el sol, no puede ver ni la lluvia, ni las nubes, no puede ver nada. Esas son sus limitaciones. Para él, para el ciego, el mundo está completamente oscuro. No existe para él. Hermanos, la falta de visión de este ciego de nacimiento, hermanos, mientras que yo estaba preparando este mensaje, estaba en el mall y pudo ver a unos padres que tuvieron dos hijos gemelos y que recién los niños estaban aprendiendo a caminar y los padres todos felices, ¿verdad? Abrían sus manos y el niño, tipo los Ruglas, ¿verdad? Como caminaba, ¿verdad? Aprendiendo a caminar. Pero imagínate, dice que fue un ciego ¿de qué? De nacimiento. Imagínate cuando tenía que dar su primer paso. Este bebé no puede ver. Su mamá, eso es un sufrimiento familiar también. Y yo me imagino que tal vez cuando tenía 1 o 2 años, mamá, ¿por qué tú puedes ver y yo no puedo ver nada? Hermanos, esas son las limitaciones de un ciego. Un ciego no puede ver, depende de otras personas, necesita a otras personas. ¿Para qué? Tal vez para poder cruzar la calle o para poder ir al mercado. Él no puede ir por sí mismo. También otras limitaciones del ciego, lucha con el mundo que lo rodea. Vivimos nosotros en un mundo de racismo, de clasismo. ¿Quién quiere tener un amigo ciego? Nadie, hermano. Nadie quiere tener un amigo ciego. Entonces podemos ver nosotros que los ciegos realmente eran excluidos socialmente, eran marginados. En aquel tiempo, en la cultura de ellos, eran como un estorbo para la sociedad. Pero también vemos que el ciego depende de la caridad de otras personas. Él depende de la caridad de otras personas. ¿Para qué? Para vestirse y para comer. Porque él no puede trabajar. ¿Quién puede contratar a quién? A un ciego. Así que depende de la caridad de la gente. Ahora, imagínate cómo está su autoestima. Muchos de los ciegos luchan con depresión. Se sienten muchas veces solos. Pero ahí está, hermano. Este hombre era invisible para la sociedad, pero era visible para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Era visible para nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos que Jesús dice que Jesús vio a este hombre, puso su atención, puso su corazón ahí. Jesús vio a este ciego, a este ciego. No lo vio por sus limitaciones que tiene, lo vio con un corazón, con un amor hacia este hombre. Hermano, ¿qué podemos aprender de la mirada de Jesús? ¿Qué podemos aprender de la mirada de Jesús? Número 1, hermano, primeramente que Él está atento a tu necesidad y a mi necesidad.
incluso cuando la gente nos ignora completamente, Él no lo hace. Su mirada está puesta en nosotros porque Él nos ve. Jesús no pasa por alto nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Él los ve y no los ignora y se detiene para atender nuestras necesidades. Segunda de Crónicas 16:9 dice así: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones completamente son suyos. Nos dice así. ¿Qué más podemos aprender de la mirada de Jesús? Dios ve nuestros momentos oscuros también. Hermanos, ¿este ciego está o no está en sus momentos difíciles y sus momentos oscuros? Sí. Y fíjate esto, hermano. El ciego no pidió la atención de Jesús. ¿Por qué? Porque el ciego no ve, no sabe quién está a su lado. Él no pidió la atención de Jesús, pero Jesús lo vio primero. ¿Y sabes qué me recuerda esto, hermano? Esto me recuerda que cuando aún no sabemos cómo acercarnos a Él, Él ya nos está buscando y Él ya nos vio. ¿Te das cuenta? Hermanos, ¿en qué áreas de tu vida hoy en esta mañana necesitas recordar que Él sabe tu necesidad? ¿En qué área de tu vida? Jesús, hermano, no pasa de largo cuando ve nuestras luchas, cuando ve nuestras necesidades. Él se detiene, nos observa con compasión y está listo para invertir en nuestras vidas. Jesús sabe, hermano, lo que tú estás pasando hoy en esta mañana, en tu sufrimiento, en tu dolor. Cuando nadie te estar viendo, Él te está viendo hoy en esta mañana y te está diciendo: yo sé todo de ti. Yo sé todo de ti. ¿Sabes qué genera esto en mi corazón? Confianza. Confianza en Él. Entonces, hermano, si yo sé que esto me da confianza y yo necesito buscar su mirada en mis momentos de dudas, en mis momentos de dolor, yo necesito poner mi mirada en Él. ¿Cómo? Acercándome a Él a través de la oración. Imagina esto, hermano, que tú estás pasando por ese sufrimiento y el Señor sabe y tú te acercas a Él para explicarlo. Es algo asombroso, hermano. Nos hace recordar una vez más, antes que tú te acerques a Él, Él ya lo sabe. ¿Qué dice? Ya lo sabe todo. Y Él ya lo sabe todo de este ciego, pero este ciego no lo puede ver. No sabe ni de qué color es la piel de Jesucristo, ni el rostro. Pero Él está sentado y Jesucristo lo está viendo. Pero Jesucristo no está solo. Vamos a ver con quién está Jesucristo. Versículo 2. Y le preguntaron, ¿qué dice? Sus discípulos. ¿Con quién estaba Jesús? Con sus discípulos. Y fíjate ahí. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El ciego está ahí. ¿Es o no es ofensivo cuando al ciego le dicen: eres un qué? Un ciego? O a un mudo que le digas: eres un mudo, ¿verdad? Hermano, fíjate esto, los discípulos también vieron al ciego, así como Jesús vio, los discípulos también vieron al ciego, pero ellos vieron diferente a Jesús. Los discípulos vieron al ciego, pero sus mentes y sus corazones eran diferentes al de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no rogaron a Jesús que les sanara, no rogaron a Jesús: Jesús, ten compasión por él. Más bien hicieron una pregunta teológica. Los discípulos veían a este hombre como un enigma. ¿Sabe qué es un enigma? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es un enigma? Es un misterio. Es un misterio difícil de entender o de resolver. Ellos no comprendían por qué este hombre estaba ¿qué? Estaba ciego. Y ellos van a hacer una pregunta: ¿a quién? A Jesús.
¿Cuál es la pregunta que estos discípulos hacen a Jesús? Y aquí está, Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres para que haya nacido qué? Ciego. El ciego no puede ver, pero sí puede oír. Todo eso está pasando en su ambiente del ciego. Así que vamos a ver algunas falsas interpretaciones que en aquel tiempo los judíos tenían. Los judíos interpretaban de una manera diferente estos pasajes, ¿no? ¿Quién pecó esto? Sus padres para que haya nacido ciego. ¿De dónde sacan estos pensamientos? Ahorita lo vamos a ver, pero está en Éxodo 25. Pero como hubo malas interpretaciones, algunas personas y algunos comentaristas de nuestros tiempos nos dan alguna luz de unas malas interpretaciones que las personas tenían con respecto a este pasaje. Algunos de los judíos creían que era un tipo de reencarnación. ¿Qué significa esto? En que tal vez el hombre había pecado en su existencia anterior. ¿Puedes creer esa gran mentira? Este hombre se ha reencarnado porque existía antes. Y como existía antes, era tan pecador, por eso ahora nació ¿qué? Ciego. Eso era uno de los pensamientos. Otro de los pensamientos dice que a lo mejor en el vientre de su madre ya podía pecar, ya estaba pecando. Esa era otra interpretación. Otros decían, ¿no? Que él nació ciego pensando que en el futuro iba a ser un gran pecador. Y como Dios conoce todo eso, mejor lo hace ¿qué? Ciego. ¿Te das cuenta? Interpretaciones de todos lados. Pero en la época de Jesús y en la cultura judía, se creía que el pecado personal o el pecado de los padres podría ser la causa de una enfermedad o una discapacidad basado en la interpretación de la ley que está en Éxodo 25 y Deuteronomio 28, que habla, escucha bien hermano, de las consecuencias del pecado hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que si yo, Darwin Torres, soy un grandísimo pecador, que tan mal hice las cosas, que lo malo que yo hice, le voy a pasar a quién? A mi hijo Levi. Y, y Levi es otro grandísimo pecador. Su padre pecó, un decir, un 100%. Y Levi es un 100%. ¿Cuánto porcentaje hay ahí? Su tercera generación va a tener que llevar el castigo del 200%. Entonces ellos tenían estos pensamientos y vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. Esos son los pensamientos, esos son sus interpretaciones, pero yo quiero saber cuál es la interpretación de Jesús. ¿Tú quieres saberlo? Fíjate el versículo 3. Respondió Jesús. Jesús va a responder a la pregunta que ellos hicieron. Jesús va a corregir la creencia errónea que ellos tenían. Jesús respondió. ¿Y qué respondió Jesús? No es que pecó ni sus padres. Jesús está ¿qué? Corrigiendo la mala interpretación. Jesús dejó en claro que la ceguera de este hombre no es resultado del pecado de sus padres ni el pecado de él. Pero ¿qué podemos ver nosotros aquí? En un sentir, Jesús nos va a enseñar que el sufrimiento del ciego no es consecuencia directa de un pecado, pero nos va a decir, sino una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. Fíjate versículo 3 una vez más. Respondió Jesús, no es que pecó esto ni sus padres, sino para que ¿qué dice? Las obras de Dios se manifiesten. ¿Qué dice? En Él, en Él.
Me encanta una vez más, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Qué dice? ¿Podemos repetir estas palabras juntos? 1, 2, 3. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué significa esto, hermano? Es un propósito que va más allá del dolor. Hermano, ¿este ciego sufría o no sufría? Sí, sufría. Había soledad. Había depresión. Sí, todo eso estaba pasando. Pero Jesús tiene un propósito más allá del dolor y de la circunstancia. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? Él puede usar nuestras luchas, nuestras debilidades para manifestar su poder, ya sea para fortalecernos o para impactar a otros, pero más que todo para glorificar su nombre. Hermano, no todo sufrimiento es castigo. Algunas dificultades existen como una oportunidad para que Dios se manifieste en su poder y para su gloria. En tu sufrimiento y en tu dolor, escucha, iglesia, Dios tiene un plan más grande de lo que te puedas imaginar. Y escucha, lo que parece una desgracia desde nuestra perspectiva humana, pero para la perspectiva de Dios son propósitos. ¿Te das cuenta? No es que éste pecó, sino que ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Para Jesús, hermano, la ceguera del hombre no era un castigo, sino una plataforma. Para los ojos de Jesús, la ceguera de este hombre no era un castigo, sino una ¿qué? Una plataforma. ¿Plataforma para qué, pastor? Para demostrar el poder transformador de Dios. Un propósito que va más allá del dolor. Y tengo una pregunta de aplicación para ti. ¿Hay alguna dificultad en tu vida que Dios pueda estar usando para mostrar su propósito y su poder en ti y tú no te estás dando cuenta? ¿Hay algo que está pasando en tu vida? Ahí está el ciego. ¿Cuál es su dificultad de él? No puede ver. Está sufriendo. Él no sabe por qué está así, pero alguien quien lo ha creado sí sabe. Y a lo mejor estás aquí, hermano, haciéndote esta pregunta. ¿Por qué me están pasando a mí estas dificultades? Y te voy diciendo, esa dificultad que tú tienes ahora en tu vida es una plataforma para que Dios sea glorificado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Es difícil? Es difícil, claro que sí. Y no logras entenderlo, sí. Pero al finalizar esta enseñanza lo vas a entender. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Dios puede utilizar tus dificultades, tus problemas, tu sufrimiento para glorificarse. Y necesitamos entender esto. Tenemos que tener esta perspectiva. Versículo 4. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Sabes en qué día se va a hacer este milagro? Un día sábado. Un día sábado se va a hacer ese milagro. Para un judío, ¿qué significa el día sábado? ¿Qué celebran día sábado ellos? El Shabbat. Y ese día nadie puede trabajar y si es posible nadie puede hacer un milagro. Y Jesucristo dice, me es necesario hacer, ¿qué dice? La obra del que me envió. ¿Quién le envió a Jesús? Su Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo sé que me van a atacar, yo sé que me van a criticar, yo sé que van a querer hasta matarme, pero yo no tengo temor y yo lo voy a sanar a este hombre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y fíjate qué más dice. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? ¿Qué hacemos nosotros en el día? Trabajamos. Y en la noche, lo mismo, ¿verdad? Jesús está diciendo, en el día es para trabajar y quiero aprovechar bien ¿qué? El tiempo.
Y si ese es el tiempo para que este ciego sea sanado, lo vamos a sanar. Y Jesús está aprovechando bien el tiempo. Hermano, todo ser humano tiene un tiempo de vida asignado, ¿verdad? Tú tienes un tiempo asignado. Pero el día que tú mueras, ya se acabó, ¿qué? Tu tiempo. Hermano, el tiempo es un recurso limitado. Mi pregunta para ti y para mí también, ¿estamos aprovechando bien el tiempo que Dios nos ha dado para hacer su obra? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Quién lo envió a Jesús? Dios. Y Él está aprovechando bien el tiempo. Al final del Evangelio de Juan, Jesús va a decir, Padre, he cumplido todo lo que tú me mandaste, ¿qué? Hacer. Hermanos, Dios te ha dado un tiempo. Dios me ha dado un tiempo para hacer su obra. ¿En qué estás utilizando el tiempo de Él que te ha dado a ti? Sí, pastor, estoy utilizando en mí. ¿Será esto lo correcto? Necesitamos tener una perspectiva de reino. El tiempo que el Señor nos ha dado es ¿para qué? Para cumplir su obra. Estamos cumpliendo su obra, hermano. Un día vas a morir y tu tiempo se va a irse. Y el Señor te va a preguntar, ¿y qué hiciste con el tiempo que te he dado? Y vamos a dar cuenta por esto. Somos culpables muchas veces de procrastinar o de postergar para mañana lo que podemos hacer hoy. Nadie sabe cuánto tiempo de vida vamos a tener. Usa bien el tiempo que el Señor te ha dado. Efesios 5, 16. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y quiero ir entrando a la segunda observación. Hermanos, Dios no solamente ve nuestra necesidad, sino que también nos llama a confiar en Él. Y le va a llevar a confiar a un hombre ciego que ni siquiera nunca lo ha visto y no va a entender el por qué. Pero acá viene la segunda observación, la obediencia que no cuestiona. Yo tengo un hijo de 5 años. Le digo, Levi, son las 7:30 y necesitas dormir. ¿Y sabes qué me dice él? ¿Por qué? Todo lo que son padres ya saben, ¿verdad? Levi, necesitas bañarte. ¿Por qué? Levi necesita ir a la escuela. ¿Por qué? Siempre estamos, ¿qué? Cuestionando. ¿Y sabes qué? Dice que los latinoamericanos somos número uno en qué? En cuestionar, en preguntar. El por qué, por qué, por qué, por qué. Pero acá vamos a ver que la obediencia que no cuestiona. Versículo 6. Fíjate esto, hermano. Dicho esto, hablando de Jesús, escupió, ¿dónde dice? En la tierra e hizo lodo ¿con qué? Con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Alguien tiene tos acá? No, mejor no, ¿verdad? Dice que Jesús, ¿qué dice? Para hacer un lodo no tiene que salir poquito, ¿verdad? Tiene que salir. Vea el contexto. Dice, hizo un lodo, son 2 ojos, hermanos. Pero mira esto. Ahí está Jesús preparándose para esto. El ciego no puede ver lo que Jesús está haciendo, pero Jesús está haciendo algo. Dice que untó con el lodo los ojos del ciego, y versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. Parémonos un momentito. Voy a levantar mi mirada para observarte. Y luego quiero que bajes tu mirada y veas a las escrituras. El método inusual que Jesús está utilizando. Fíjate una vez más. Dicho esto, escupió
en la tierra. Hermanos, Jesús no eligió un método convencional para sanar al ciego. En su lugar, Él simplemente, o mejor dicho, les hago la pregunta, ¿Jesús con su palabra hubiera podido sanar al ciego? Sí. ¿Hubiera podido agarrar un poquito de aceite y lo hubiera puesto y se hubiera podido sanar? Sí. Pero Jesús no utilizó nada de esto. Él escupió a la tierra, hizo un lodo y untó en los ojos del hombre. Escucha, iglesia, nuestro Señor Jesucristo, Dios, muchas veces elige métodos que muchas veces tú y yo no comprendemos. ¿Tú entiendes esto? Mira, han pasado 2000 años y cuando se estudia ese pasaje, hasta el día de hoy no pueden entenderlo. Y tú me estás preguntando, uy, qué asco de Jesús que está escupiendo, ¿no? Yo puedo leer tu mente esto. Pero muchas veces nuestro Señor, nuestro Dios elige métodos que no comprendemos. ¿Y sabes qué me recuerda esto? Esto me recuerda que Dios no siempre opera de la manera que tú y yo esperamos o podamos entender. Él no trabaja así, hermano. A veces su plan no tiene sentido para ti ni para mí. Y Dios te dice, no te he llamado para que tenga sentido para ti y para mí. Yo simplemente lo voy a hacer a mi manera. Y eso es lo que el Señor está mostrando en estos momentos. Y fíjate, la instrucción sencilla que le da al ciego. ¿Qué le dijo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le va a decir Jesús al ciego, hermanos? Según este pasaje. ¿Qué le va a decir? Mira, Jesús le va a dar una instrucción sencilla, pero no fácil, ¿verdad? ¿O era fácil para el ciego? Ok. Quiero un voluntario. Allá hay una tienda a 100 metros que venden agua. Le vamos a cerrar los ojos y que él nos vaya a comprar una botella de agua. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, pero quiero que prestes atención acá. Las instrucciones de Jesús eran sencillas, pero eran difíciles. Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, ve a lavarte. Comentarista nos dice que el estanque de Siloé estaba entre 100 a 200 metros de distancia. La instrucción de Jesús fue simple, hermano. Ve y lávate, nada más. Ve y lávate. Sin embargo, para el ciego, esto no era una tarea sencilla. Era una acción que requiere fe y obediencia absoluta. Yo, si fuera el ciego, yo estuviera preguntando ¿por qué? Primeramente, ¿por qué me estás echando lodo? Y dos, ¿por qué yo tengo que ir hasta allá? Pero este hombre no hizo nada. El ciego no cuestionó las instrucciones de Jesús. El ciego no pidió explicaciones. El ciego no pidió razones. La obediencia no necesita entenderlo todo. La obediencia no necesita entenderlo todo, hermano. Dios no está buscando nuestra comprensión. Él está buscando tu y mi obediencia. Nada más. ¿Ustedes recuerdan la historia de Naamán y Eliseo? Naamán, el hombre con lepra. ¿Cómo trabajó Dios ahí? Ve al Jordán y ¿qué dice? Y lávate ahí. ¿Y qué dijo Naamán? Yo en el Jordán. Hay mejores ríos. Y me mandas a este río. Are you crazy? Se me salió la gringada, ¿verdad? ¿Estás loco? Una vez más, Dios tiene sus métodos que nosotros no comprendemos. Hermanos, muchas veces Dios nos da instrucciones que no comprendemos completamente. Y una vez más, no necesitamos entender todos los detalles. Solamente necesitamos ¿qué? Obedecer.
La obediencia verdadera, hermano, no cuestiona, sino que actúa en confianza al carácter de Dios. ¿Qué significa el carácter de Dios? Sabiendo que Él sabe lo que está haciendo. Hace 9 años estaba en mi devocional en la playa de Costa Rica, pura vida. Playa hermosa ahí, aguas calientes, con mi coco ahí, sí. Estoy recordando, estoy visualizando. Centroamérica es muy hermoso, ¿verdad, Luis? Estoy haciendo recordar Centroamérica, Luis. Es muy hermoso. Y yo decía, Señor, te doy gracias, Señor, por estar en Costa Rica, pura vida. La comida, la gente, tuanis, chévere, bacán. El ministerio creciendo, la iglesia creciendo mucho más. Centros de rehabilitaciones, Bible College, muy pura vida. Y en mi sentir, yo estaba en mi zona de confort tranquilo, hasta que el Señor me habló en su palabra. Sentí fuerte en mi corazón que mi tiempo en Costa Rica se estaba terminando. Y yo le dije, Señor, ¿sabes lo que me estás diciendo? A veces nosotros no entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en el momento. Mira, estamos 8 años aquí. Ahora yo puedo entender claramente que Dios tenía la razón. Y son ustedes, pues, aquí en Cusco, Perú. Y yo estaba cuestionándole al Señor. Yo no estaba como el ciego. Yo le estaba preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Cómo? Y todo esto. Pero ahí está, la obediencia, hermanos, es muy importante. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver nosotros acá? Rápidamente, dice así, fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué dice? Viendo. Y una vez más, ¿qué aprendemos de este hombre? Número 1, aprendemos la importancia de la obediencia. Algunas personas conocen mucho del Señor, ¿de verdad? Algunas personas conocen, ¿qué? Mucho del Señor, conocen mucho de la palabra, pero no lo obedecen. Otros, como este ciego, conocen muy poco del Señor, pero ¿qué dice? Lo obedecen. Lo importante, iglesia, no es cuánto conocemos, sino cuánto obedecemos. Y muchas veces esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos pide. Y aquí viene una pregunta para ti una vez más. ¿Hay áreas en tu vida que requieren obediencia al Señor? Yo sé que sí, hermano. Dios ya te ha dicho muchas veces en su palabra lo que quiere para ti y tú estás resistiendo. No quiero. Quizás no lo dice con tus palabras, pero con tus acciones lo dices. Pero, ¿qué áreas de tu vida requieren obediencia hoy? Incluso cuando no entiendes claramente el plan de Dios. Y rápidamente, déjame contarte esta historia de este hombre Nick. Ustedes pueden ver en la pantalla, ustedes han escuchado de él, ¿verdad? De Nick. ¿Qué es lo que pasa de este hombre? Hemos hablado 2 veces ya esta historia. Nick nació en Australia, sin brazos, sin piernas. Ya lo sabemos, desde joven, dice, experimentó bullying. ¿A quién le gusta el bullying? A nadie. Experimentó rechazo. Y también experimentó muchas luchas y muchas preguntas y cuestionamiento porque él miraba a otras personas con brazos y piernas y él se miraba sin brazos y sin piernas. En su niñez y adolescencia nos cuentan la historia que en su desesperación este hombre quiso suicidarse. Pero Dios tenía un propósito más grande para él. A medida que él conoció de Dios, su fe va creciendo, comenzó a tener un cambio radical en su vida. Él cuenta la historia y dice así, en lugar de yo centrarme en las cosas que me faltan, y él dice, mis piernas y mis manos, comencé a enfocarme de las cosas que ya tengo.
que soy hijo de Dios. Un cierto día Dios le llamó. Y él cuenta la historia. No entendía por qué Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio si no tenía ni piernas ni brazos. Él no entendía nada, pero él ¿qué? Obedeció. Y un grupo de niños le preguntaron, ¿por qué tú naciste así? Y él respondió, yo nací así para que la gloria de Dios se manifieste a través de mí. A través de su predicación, muchas personas han conocido de Cristo. Y él termina diciendo, aunque no tengo brazos ni pierna, tengo esperanza y propósito en Cristo. Dios me ha usado para llevar su luz a las vidas de los demás y mi vida es un testimonio de su poder y su gracia. Él puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, son historias reales. Y tal vez hoy, hermano, estás en una situación donde que no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. O a lo mejor estás andando en limbo en estos momentos. Estás parado acá en la iglesia, pero no sabes ni por qué estás acá en la iglesia. Estás sentado acá y tú dices, y no entiendes. Pero déjame decirte, una vez más, tal vez estás en una situación donde que no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tu obediencia, aunque no veas los resultados, es la clave para experimentar el milagro de Dios en tu vida. Hermano, ¿estás listo para obedecer sin preguntar por qué? Ya dije que los latinos somos número uno ¿en qué? En cuestionar. Pero creo que también los americanos, ¿verdad? Amén. Cody está atrás, dice amén. ¿Estás listo para obedecer sin preguntar? Hermano, sí. Vamos a ver un poquito más de aplicación esto. Una vez más te hago la pregunta, ¿estás listo para obedecer sin preguntar el por qué? Isaías 55:9 dice así, porque los caminos de Dios son más ¿qué? Son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. En pocas palabras, Dios sabe todo y tú no sabes nada. Isaías 55:9. Y quiero terminar con esto, hermano. El versículo 8 al versículo 12. El ciego ya no es ciego, ¿verdad? El versículo 8 al 12 ya, él está viendo, él está. Y vamos a ver el testimonio que transforma. Versículo 8. Entonces, ¿quiénes dicen? Los vecinos. Otros los llaman los chismosos. No creo, ¿verdad? Vamos a poner los vecinos nomás. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ¿qué? Ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba, ¿qué? Jesús. Y fíjate cómo él expresa su testimonio. Él no cuenta cómo Jesús hizo el lodo, ¿verdad? Porque él no pudo, ¿qué? Él no pudo ver. Pero él está ahí. Aquel hombre que se llama Jesús hizo un lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. La historia va a continuar la próxima semana. Así que les voy a dejar ahí para que puedan venir. La próxima semana va a ser una locura que le van a atacar a él. Los fariseos le van a decir, oye, ¿y quién te hizo? ¿Quién te dio la vista? Lo van a reprochar a él. ¿Y sabes qué va a decir? No importa quién es él, qué es lo que haya hecho. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Prepárate para el mensaje la próxima semana. No faltes. Vamos a llamar lista.
Entonces regresamos en estos últimos 5 minutos. Fíjate en el impacto del testimonio personal, hermano. Entonces los vecinos y los que estaban le veían que era ciego. El milagro que Jesús realizó no solo cambió la vida del ciego, también causó impacto ¿en quién? En sus vecinos, por no decirlos. ¿Y qué vieron ellos? Comenzaron a cuestionar y a preguntarse, wow, ¿será él? No creo. Sí creo que es él. ¿Y qué dijo? Yo soy. Tú eres. Yo soy que antes era ciego. Y él dice esto, ¿no? El impacto del testimonio personal. Y acá vamos a la respuesta del ciego. Un testimonio simple y claro, ¿verdad? ¿Cuál fue el testimonio del ciego? Simple y claro. Le preguntaron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? El hombre se llamaba Jesús, me untó, me fui a Siloé, me lavé y fui sano. El ciego no tenía una explicación teológica sobre el milagro. No sabía, simplemente compartió lo que sucedió en su vida. El hombre, Jesús, lo hizo todo. Hermanos, la obediencia del ciego y su testimonio simple nos enseña que no necesitamos entender todos los detalles para ser testigo de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? No necesitamos saber todos los detalles. Él no supo todos los detalles. Hermano, no necesitas ser un experto en la Biblia para contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio personal de lo que Él ha hecho por ti, eso ya es ¿qué? Poderoso. Incluso si tú lo ves simple. Hermano, habla de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Ese es un testimonio de cómo Él ha transformado de tu vida pasada a lo que eres hoy. Y eso es lo que me encanta, hermano. La simpleza del testimonio. Y quiero cerrar con esto, hermano. Ya me ganó el tiempo. Jesús no solamente vino para sanar cuerpos. Él vino para sanar almas. Así como este ciego físicamente era ¿qué? Tenía complicaciones. Pero también hoy en este mundo hay una ceguedad espiritual que solamente Cristo puede sanar y salvar. Si hoy en esta mañana tú puedes ver externamente, físicamente, pero internamente estás ¿qué? Estás ciego. Y Jesús te ve y te dice, ¿sabes qué? Tú necesitas de mí. Y en mí vas a encontrar esperanza. Hermanos, lo que me encanta de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que yo veo a Jesús, mi corazón se parte. La compasión, la manera como llega a la persona, la manera como salva a la persona, como sana. Eso es al Jesús a quien predicamos. Ese es al Jesús a quien te presento cada domingo. Es al Jesús al que siempre vas a ver en la eternidad. Ese Jesús te dice hoy en esta mañana, no necesitas conocer los detalles, necesitas obedecer. Necesitas obedecer. Obedece sin preguntar el por qué. El ciego no preguntó, Señor, ¿por qué? Pero tampoco dudó, solamente que obedeció. A lo mejor, hermano, hoy en esta mañana eres una madre de familia y estás orando por tu hijo enfermo tal vez y no sabes y no entiendes por qué está en esa situación. Y el Señor simplemente te dice, ora por él. Y hoy te digo, si el Señor te ha dicho eso, obedece. A lo mejor estás pensando casarte y alguien te dijo, espera. Y tú dices, no quiero esperar, yo ya quiero casarme. Pero el Señor te dice, espera, espera. Porque la obediencia en los tiempos de Dios trae bendición. Y a lo mejor no entiendes tú eso ahora, pero lo entenderás más adelante. O a lo mejor, hermano, estás en tu casa y en ese momento te acuerdas de alguien y el Señor pone en tu corazón orar por él. ¿Y qué necesitas hacerlo?
parar en ese momento y obedecer y orar por esta persona. A lo mejor, si tú eres madre y eres profesional y tienes 3 o 4 o 5 hijos y el Señor te dice, quiero que te quedes con tus hijos. Pero Señor, yo quiero ¿qué? Trabajar. Y el Señor te dice, quédate con tu hijo. A lo mejor no entiendas eso. Pero Señor, he trabajado 5 años y la empresa que me quiere contratar me quieren pagar $10,000. Y el Señor te dice, no, quédate con tu hijo. Señor, no entiendo, no necesitas entender ahora. Pero cuando obedeces y lo pones en práctica, lo entenderás más adelante. Hermanos, para cerrar, puede que Dios te esté pidiendo que tomes un paso de fe. Y quiero hablar ahora en términos de misiones. A lo mejor Dios te está llamando a la misión, a un país o a un lugar, y tú dices, Señor, no entiendo cómo es este país, tengo miedo. Y el Señor te está diciendo, ve y obedece. No entiendo, Señor, no necesitas entender los detalles, solamente que obedece y verás cómo Dios abre las puertas. ¿Qué áreas en tu vida necesitan ser obedecidas inmediatamente por el Señor? Yo creo que regresando ahora necesitas regresar a tu casa y tú sabes las áreas que el Señor te está pidiendo que lo obedezca y no lo quieres dejar. Si quieres ver la mano de Dios en tu vida, necesitamos ¿qué? Obedecer. Si el ciego se hubiera quedado ahí, ¿hubiera experimentado el milagro? No. La obediencia es el primer paso para ver la mano de Dios. Pongámonos de pie juntos, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando no veamos el panorama completo. Señor, sabemos que la obediencia no siempre es fácil, pero creemos que obedecer a tu palabra abre las puertas para experimentar tu poder, tu paz y tu milagro, Señor. Ayúdanos a seguir tus instrucciones sin cuestionar el porqué, así como el ciego obedeció y vio el milagro en su vida. Hoy, Señor, te pido que hagas ese milagro en mi vida. Te necesitamos y perdónanos porque hemos sido desobedientes y estamos llevando las consecuencias. Perdónanos, Señor. Y hoy en esta mañana, a través de la historia de este ciego, aprendí la importancia de la obediencia. Obedeció y él vio. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, en estos minutos tenemos la Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena para nosotros? La Santa Cena, hermano, significa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, pero también nos recuerda la promesa de su regreso. Antes de iniciar, hermanos, en dar la Santa Cena, quiero recordar que es específicamente para las personas que han entregado su vida a Cristo. Si no has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor hoy en esta mañana quieres hacerlo. Y quiero brindar esta oportunidad en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo sabe que tú eres pecador y que tu pecado te tiene esclavizado. Pero Él vino a este mundo porque tú merecías morir, pero Él murió en tu lugar
para darte oportunidad de salvación. Porque tú no puedes en tu condición. Y Dios envió. Juan 3:16, porque de tal manera envió, ¿qué dice? Dios al mundo, su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si hoy en esta mañana quieres entregar tu vida a Cristo, hoy es la oportunidad de venir delante de Él reconociendo tus pecados y decir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que me limpies y me sanes. Si hay alguien aquí en esta mañana, no necesitas venir al frente, pero a lo mejor puedes levantar tu mano aquí. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que está dispuesto a entregar su vida a Cristo? Y una vez más, hermanos, estas son las santas cenas para las personas que han entregado su vida a Cristo. Primera de Corintios 11:27 dice así: por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber del vino o beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es fuerte. Ponte a cuentas con el Señor hoy en esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con los demás? No comas la Santa Cena o participa si tu relación con Dios no está bien. Si tu relación con los demás no está bien, vas a ser un hipócrita y por gusto lo estás haciendo. Ponte a cuentas. Y ahora es el momento, mientras que los músicos van a tocar una canción, ponte a cuentas con el Señor. Deja el orgullo y arrepiéntate. Que el Señor está listo para escucharte y con los brazos abiertos, porque Él te ama.